Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola, Los termómetros no miden realmente la temperatura, sino que miden ciertas propiedades de la materia que dependen de la temperatura. Existen tres tipos básicos de termómetros: termómetros sin contacto, termómetros cuyo funcionamiento se basa en la expansión térmica y termómetros eléctricos. Mientras la temperatura aumenta, las partículas que componen la materia se mueven más rápidamente y como resultado ocuparán un espacio más grande. En otras palabras, aumenta el volumen de la materia. Los termómetros cuyo funcionamiento se basa en la expansión térmica aprovechan este fenómeno. En el caso de los termómetros líquidos, el líquido se elige de modo que no se enfríe ni hierva entre los límites de medición deseados. Generalmente se utiliza alcohol o mercurio para este fin. El cambio de temperatura afecta al volumen de los gases, así son adecuados para emplear en la medición de la temperatura. Los termómetros de gas se utilizan principalmente para medir temperaturas bajas, debido al bajo punto de congelación de los gases. Los termómetros metálicos son menos aptos para realizar una medición precisa, pero dado que la expansión térmica genera una fuerte tensión en la materia sólida, se pueden utilizar para accionar interruptores. Un ejemplo de ello es el termómetro bimetálico, que está hecho con dos diferentes láminas de metal. Cuando la temperatura cambia, las láminas con diferentes propiedades de expansión térmica se doblan, causando que los interruptores entren en funcionamiento. Los termómetros eléctricos son aptos para realizar mediciones precisas. Como son de tamaño pequeño,
afectan solo ligeramente a la temperatura de la materia a medir. Se pueden diferenciar tres tipos de termómetros eléctricos: termómetros de resistencia, termistores y termopares. Los termómetros de resistencia se basan en la dependencia de temperatura de la resistencia de los metales, que por lo general aumenta con el aumento de la temperatura. Como la resistencia se puede medir con mucha precisión, la temperatura se puede determinar también con gran exactitud. Los pirómetros y los termómetros infrarrojos pueden medir la temperatura a distancia. Estos termómetros se pueden utilizar para medir la temperatura de objetos demasiado calientes para otros termómetros u objetos difíciles de alcanzar. Son también útiles para buscar fuentes de pérdida de calor en los edificios. La base de la medición de temperatura sin contacto es que los objetos emiten radiación electromagnética, la composición e intensidad de la cual es dependiente de su temperatura. La parte más significativa de la radiación se encuentra en el segmento infrarrojo invisible del espectro electromagnético.
Profesor, la verdad no se escucha nada. Solo se escucha música. A veces nomás parece que la chica habla. ¿Cómo dice Barzola? Que no se escucha nada, profesor. ¿No se Solo escucha? suena música. Música nomás suena. Y a veces nomás, en algunos momentos la chica nomás habla. Ya, a ver. Es un video, profe, o sea, Sí, es un videito. Observen porque ahí voy a hacer preguntas. Los termómetros no miden realmente la temperatura, sino que miden ciertas propiedades de la materia que dependen de la temperatura. Existen tres tipos básicos de termómetros: termómetros sin contacto, termómetros cuyo funcionamiento se basa en la expansión térmica y termómetros eléctricos. Mientras la temperatura aumenta, las partículas que componen la materia se mueven más rápidamente y, como resultado, ocuparán un espacio más grande. En otras palabras, aumenta el volumen de la materia. Los termómetros cuyo funcionamiento se basa en la expansión térmica aprovechan este fenómeno. En el caso de los termómetros líquidos, el líquido se elige de modo que no se enfríe ni hierva entre los límites de medición deseados. Generalmente se utiliza alcohol o mercurio para este fin. El cambio de temperatura afecta al volumen de los gases, así son adecuados para emplear en la medición de la temperatura. Los termómetros de gas se utilizan principalmente para medir temperaturas bajas, debido al bajo punto de congelación de los gases. Los termómetros metálicos son menos aptos para realizar una medición precisa, pero dado que la expansión térmica genera una fuerte tensión en la materia sólida, se pueden utilizar para accionar interruptores. Un ejemplo de ello es el termómetro bimetálico, que está hecho con dos diferentes láminas de metal. Cuando la temperatura cambia, las láminas con diferentes propiedades de expansión térmica se doblan, causando que los interruptores entren en funcionamiento. Los termómetros eléctricos son aptos para realizar mediciones precisas. Como son de tamaño pequeño, afectan solo ligeramente a la temperatura de la materia a medir. Se pueden diferenciar tres tipos de termómetros eléctricos: termómetros de resistencia, termistores y termopares. Los termómetros de resistencia se basan en la dependencia de temperatura de la resistencia de los metales, que por lo general aumenta con el aumento de la temperatura. Como la resistencia se puede medir con mucha precisión, la temperatura se puede determinar también con gran exactitud. Los pirómetros y los termómetros infrarrojos pueden medir la temperatura a distancia. Estos termómetros se pueden utilizar para medir la temperatura de objetos demasiado calientes para otros termómetros u objetos difíciles de alcanzar. Son también útiles para buscar fuentes de pérdida de calor en los edificios. La base de la medición de temperatura sin contacto es que los objetos emiten radiación electromagnética, la composición e intensidad de la cual es dependiente de su temperatura. La parte más significativa de la radiación se encuentra en el segmento infrarrojo invisible del espectro electromagnético. A ver, chicos. A ver, voy a hacer preguntas. Voy a comenzar con las que tienen sus cámaras apagadas. Uy, ¿para qué dije? Ya todos están encendiendo sus cámaras. A ver. Vamos a llamar a Danira Ochoa. A ver, Danira, ¿me escuchas? Danira, hola.
Sí, profesor. A ver, dime 4 tipos de termómetros, lo que has visto en el video. Hola, Ira. Nada, ¿Otro tipo de qué, profesor? lo que has visto en el video. Es que mi internet estaba fallando. ¿Cómo te voy a evaluar? ¿Qué nota te voy a poner? Es que pues, chicos, ustedes tienen que regularizar esos inconvenientes. Tienen suficiente tiempo. Eso ya escuchando esas justificaciones del primer bimestre. Tienen que hacer algo, chicos. Si no, ¿cómo les vamos a evaluar? ¿Qué nota les voy a poner? A ver, Marco Rodríguez. Marco Rodríguez, hola. Sí, profe. A ver, mencióname 4 tipos de termómetros. Termómetro eléctricos. Estaba el termopar. ¿Ya? ¿Qué más? Había uno que decía termómetro sin contacto. Ya. ¿Qué más? De ahí ya no me acuerdo otro. Oh, y ahora. A ver, ¿qué nos dice Nicole Canela? Nicole, hola. Nicole. Nicole, hola. A ver, contamos hasta 3. 1, 2, nada. Bueno, creo que tiene problemas en su internet. A ver, Christopher. Christopher Acosta. Hola. Christopher. Hola, profe. Ahí está Christopher. Ya encendió su cámara. A ver, Christopher. Dime tú, mencióname 4 tipos de termómetros, lo que has visto en el video. ¿Mm? El eléctrico, profe, también el de ese que parece una pistolita y que tú lo pasas por un esto de calor, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? De resistencia al calor, creo que es el Ya. ya. También hay otro de que, que es como de gas, creo, sí. Y otro de mercurio, creo. Eso me acuerdo. Pues. Bueno, por eso les digo, tienen que prestar atención al video. Presten atención, porque ahí ya vienen las preguntas. Había, profe, había un termómetro donde era, esto era nota así y que tenía una hoja para abajo. Ya, Christopher, de todas maneras, gracias. A ver, chicos, nosotros tenemos una infinidad de termómetros. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les dije, termómetros hay una variedad? El termómetro que más nosotros conocemos es el termómetro líquido. ¿Ese líquido qué representa? A ver, ¿quién me dice? ¿El mercurio? Mercurio, pues. El mercurio es la que está en la parte interior de una ampolla.
esa ampolla contiene ese mercurio, pero como el mercurio es muy sensible a la temperatura, con 1 grado que cambie, se comienza a dilatar este líquido. Por eso que el mercurio se utiliza para lo que son termómetros, por su alta sensibilidad. Pero eso es lo que nosotros conocemos en casa, ¿no? Bueno, hoy día ya no están en venta los termómetros en líquidos, porque han encontrado muchas desventajas en cuanto a lo que es la pandemia, el contacto, ¿no? De repente alguien se toma la temperatura, está con la enfermedad y le puede transmitir a un familiar, ¿no? Que tenga también los mismos síntomas, o de repente no tienen los síntomas y se pueden contagiar. Por eso que hoy en día ya termómetros gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, el termómetro sin contacto. Entonces, ese tipo de termómetro es la que ahorita ya se está poniendo al mercado. Pero hay otro tipo de termómetros que se trabajan en los procesos industriales. En los procesos industriales se trabaja termómetros que sobrepase los 100 grados centígrados. Entonces, eso hace de que haya diferentes tipos de variedades, ¿no? Como son los termómetros digitales, ¿no? Los de infrarrojos. También hay termómetros, lo que nosotros conocemos, sin el contacto, ¿no? Hay de gas, ¿no? Son los termómetros que son sensibles a las moléculas cuando un gas se expande, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una infinidad de termómetros. Pero ¿por qué comenzamos a ver este video sobre termómetro? Porque vamos a hablar de temperatura. ¿Ya, chicos? Hablemos de temperatura. Profe, ¿va a haber Kahoot? Claro, como tenemos 2 horas, es cierto, el Kahoot está a la orden del día. Así que no se preocupen, muchachos. Yo sé que a ustedes les gusta el Kahoot. No se preocupen. Hoy día les voy a sorprender con un Kahoot. A ver, antes de pasar al tema, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, aprovechen, porque de ahí ya no va a haber tiempo para responder las profe. preguntas. ¿Nadie? Bueno, como nadie me comenta nada, creo que ya todos ya saben ya. Todo quedó claro. Ahí está, conversiones de escalas térmicas. Alguien por ahí dirá, pues no, pero ¿por qué tantas escalas, no? Nosotros tenemos a nivel mundial 4 tipos de escalas. La escala de temperatura Fahrenheit, la de Celsius, la de Kelvin y la de Rankine. Eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y como ustedes están viendo acá, ahí pueden ver un osito que está encima del hielo, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿tendrá frío? No, esos animales, ese es su hábitat, la baja temperatura. Imagínense si un osito lo traemos acá a nuestro medio, el animalito en una muere, ¿no? Por su cambio brusco de temperatura. Pero ¿para qué utilizar conversiones de escalas? Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la urgencia de representar estos tipos de escalas. Bueno, a nivel mundial, según el sistema internacional, la escala se da en Kelvin, ¿no? Es la más utilizada. Pero, por ejemplo, acá en América Latina hay muchos que utilizan el Celsius, el grado Celsius. Cuando ustedes miran temperatura corporal de su cuerpo, la temperatura que le da está en Celsius. Pero hay termómetros que están en Fahrenheit, como en Kelvin. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ver esa transformación.
Pero para transformar podemos utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación lo que nos va a facilitar es saber cuando nosotros queremos transformar una temperatura a otra. Y acá, como ustedes están viendo, y acá tenemos fórmulas importantes, como por ejemplo acá ya tenemos una fórmula, por acá tenemos otra, y por acá tenemos otra. Cada uno tiene su diferencia equivalente. Por ejemplo, si yo tengo centígrados y lo quiero convertir a Kelvin, utilizo esta fórmula. Si yo tengo Fahrenheit y lo quiero convertir a Rankine, utilizo esta fórmula. O si yo tengo Celsius y yo quiero convertirlo a Fahrenheit, utilizo esta fórmula. Pero esto en general utilizamos lo de acá, que está acá, ¿no? Esto es lo importante. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto es elemental para nuestros problemas. ¿Ya? Acá hay unos ejercicios para que ustedes puedan ver. Y no sé quién puede leer este párrafo. A ver, ¿quién se anima? Ya, profesor. A ver, te escucho. Los esquimales se resguardan de las bajísimas temperaturas mediante una casa hecha de hielo, ya que el hielo mismo hará de aislante, porque como ya dijimos, no baja de 0 grados. Gracias. Bueno, ustedes saben que la temperatura máxima, a alta temperatura se da en la línea ecuatorial de nuestro planeta. Justo ahí por está Ecuador, ¿no? Por ahí también está Tumbes, Piura y Lambayeque, ¿no? Por ahí son lugares que inclusive han sobrepasado los 30 grados, ¿no? Por ahí hubo épocas que han llegado hasta los 40. O sea, es una temperatura alta. En cambio, cuando nosotros medimos la temperatura en el polo norte o en el polo sur, ahí sí la temperatura está bajo cero. Profe, en Dubái llega hasta 50 grados. ¿Perdón? En Dubái llega hasta 50 grados. Claro. Es que lo que pasa es que nuestro planeta tiene una inmensidad de accidentes geográficos. Por ejemplo, los Andes. Los Andes, ahí en lugar donde esta ciudad, la Puna, por ejemplo, la región Puna. En la región Puna, pues, tú no puedes tener un vaso con agua, porque si tú tienes un vaso con agua y lo tienes por ahí, ese vaso con agua se vuelve hielo. Y eso hace de que a bajas temperaturas, esto se convierte en estado sólido, ¿no? Y así como así, hay muchos lugares, tanto en el Perú como en el mundo, existen cambios drásticos en temperatura, muy elevados, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver, las escalas, qué tipo de escalas nosotros podemos representar. ¿Ya? Claro que las temperaturas que más se usa es en el sistema internacional, que son los Kelvin. Pero como le digo, en América Latina utilizan los Celsius. Y los Celsius son los que se emplean para, digamos, como les dije, para medir temperaturas corporales, por ejemplo, Celsius. Hay termómetros industriales que también miden Celsius, pero hay otros que miden Kelvin. Es más, hay unos que hasta Fahrenheit miden. Pero ¿por qué conocer las conversiones de Kelvin o Fahrenheit? Por ejemplo, en una empresa industrial donde realizan procesos de un producto, siempre para ello se eleva a altos grados de temperatura. Pero los ingenieros, los técnicos, ellos para realizar la solución de un problema, ellos se basan a catálogos, pero no son catálogos nacionales. La mayoría son catálogos extranjeros, de Estados Unidos, puede ser también de Europa o de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, esos catálogos por lo general están en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Muy poco se ve grados Celsius, por ahí uno que otro, ¿no? Entonces los ingenieros se ven obligados, cuando utilizan estos catálogos,
ellos encuentran una escala de temperatura diferente a lo que ellos conocen. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos lo transforman. Para eso ellos utilizan esas conversiones que ustedes están viendo. ¿Ya? A ver, vamos a completar aquí. Completa. Sistema internacional, sistema internacional. Claro, pues sistema internacional. Ahí está, nuestro amigo Cristian nos está apoyando. Claro, hay lugares que están acostumbrados. No, hay gente que está acostumbrada a baja temperatura. Hay otros que está alta. En Rusia, profe, bajo cero. Bajísima la temperatura. Hay nevadas, ¿no? Por ejemplo, allá en Lambayeque hace calor. Ya la gente está acostumbrada a esa temperatura alta. No, ahí creo que está Cristian. Cristian está acostumbrado a alta temperatura. Ese es su hábitat. ¿O hace frío, Cristian? No me hace frío. Bueno, seguimos. 2. A la intensidad de calor de un cuerpo se denomina, ¿cómo se denomina? Temperatura. 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 Y ahí lo pongo en abreviatura, ustedes lo completan, ¿ya? Temperatura. Gracias, Cristian. 3. Completa. Los grados Celsius y Fahrenheit pertenecen a la escala, Relativa. 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 Ya, a ver, apunta ahí, Cristian. Relativa. Cuatro. El cero absoluto es el punto donde todo movimiento molecular cesa. ¿Ya? Donde cesa todo movimiento molecular. Ahí pueden apuntar. Cesa. ¿Ya, Cristian? 5. El punto de ebullición del agua en grado Fahrenheit es... ¿Cuál es el...? 212. 212. Muy bien. 212. Ahí está. 212 grados Fahrenheit. Ahí está. Ya, apunten, chicos, que ya se vayan a atrasar. Profe, ¿la 4 qué es? La 4, allá. El 0 es el punto donde cesa. Ahí está. Cesa todo movimiento molecular. ¿Ah, chicos? A ver, seguimos. Cristian, borra tus apuntes. 5. El punto de ebullición del agua en grado Fahrenheit es 212, ¿no? Ya lo apuntaron. 6. Absoluta, escala absoluta. Ranking, Kevin, pertenece a la escala Absoluta. absoluta. Ahí agreguen, absoluta. Ya, a ver, chicos, ustedes que son campeones, relacionen. Ahí pueden utilizar las conversiones de unidades. ¿Ya, chicos? Ya, está bien. Ya, chicos. Bueno, creo que tenemos un minuto.